Se acaban de publicar los datos correspondientes a pobreza, también carencia material, de la Eurostat, de la Oficina Estadística de la Unión Europea, de todos los países que integran esta unión de países y, bueno, pues España ha salido muy mal parada. Esto es algo que no nos debería sorprender porque España siempre ha estado en un nivel muy malo en ese ranking de pobreza y de carencia material, pero obviamente ha sido aprovechado pues, por los medios de comunicación más de derecha para atacar al gobierno de coalición, ¿no? Lo está haciendo muy mal, las políticas que se están aplicando lo que están haciendo es incrementar la pobreza, nos están dejando en muy mal lugar en comparación con otros países de la Unión Europea y, ojo, cuidado, una cosa es decir que la tasa de pobreza pues no está bajando lo suficientemente rápido, en algunos indicadores por ahí incluso ha aumentado un poco, ahora lo veremos, y eso es una cosa, y otra es decir que se está haciendo muy mal y que sobre todo España está muy mal en comparación con otros países como Grecia, como algunos como Rumanía, etcétera, etcétera, porque eso no es así. Ya hice en su día un vídeo hablando de que hay que tener muchísimo cuidado con los indicadores de pobreza, son muy complejos, no son fácilmente interpretables, y aquí, bueno, luego los periodistas que apenas habrán tenido formación en esto, pues rápidamente te genera un titular y acaban desinformando. Luego veremos algunos ejemplos de desinformación clara, sobre todo en el confidencial, ¿no? Y aquí mi idea es explicar muy bien en qué consiste estos indicadores de pobreza y relativizarlos. Porque sí, en España hay bastante pobreza. Luego ya veremos qué quiere decir eso. Pero es importante tener en cuenta que sí que hay pobreza, eso es un problema que hay que tratar de solucionar, pero cuidado, no caigamos tampoco en el alarmismo, catastrofismo de que España está fatal, mucho peor que Grecia. ¿De verdad alguien se cree que estamos peor que Grecia en términos de desigualdad y de pobreza? Porque eso es que o no ha estado por Grecia o no ha mirado los indicadores económicos y sociales de Grecia, ¿vale? Como otros países por ahí que no están tan mal como España, aunque estos indicadores, pues no nos acabe, este indicador concretamente que vamos a ver de pobreza, no nos lo deje claro, ¿no? Así que vamos a hincarle el diente a este complejo asunto. Para ello os traigo en primer lugar pues este gráfico que ha sido tan viralizado por las redes, con la idea de, por supuesto, dejar mal a la economía española y de paso al gobierno de coalición, ¿no? Es la tasa de pobreza y exclusión social, que por sus siglas en inglés se llama AROPE, para el año 2023, de todos los países miembros. Y ahí tenéis que el primero es Rumanía, con un 32%, que es una locura. Luego tenemos a Bulgaria, en torno al 30%, y ya más bajo, pero en tercer lugar a España, ¿vale? En torno a un 26%. Veis que el resto de países está cerca, bajando hacia abajo, la media es del 21,4%. Y como os decía, pues este indicador que la gente no lo entiende muy bien, la mayor parte de la gente no lo entiende, porque AROPE es un indicador compuesto que integra tres indicadores. La gente dice, anda, la tasa de pobreza ha aumentado, y en realidad, oye, ¿qué está pensando la gente cuando se le dice eso, que la tasa de pobreza ha aumentado? Que hay más pobres en términos absolutos, ¿no? Que hay gente pasándolo muy mal, que hay gente incluso que está en la indigencia, sin hogar. Eso es lo que le viene a la cabeza a la gente cuando se habla de que este indicador ha aumentado. Y no, veréis que a continuación veréis que puede aumentar ese indicador sin necesidad de que haya más pobres en términos absolutos, porque hay uno de los indicadores que integra este indicador AROPE que te habla más de desigualdad que de pobreza, ¿vale? Entonces, cuidado con la interpretación. Luego lo vamos a ver. Pero da igual todavía hablar de eso para poder decir si España lo está haciendo bien o mal. Fijaos, aquí tenéis toda la evolución de este indicador AROPE desde 2015 al año 2023, ¿vale? Este indicador AROPE tampoco tiene mucha historia, y fijaos que España está en rojo muy señalizado ahí para que lo veáis, es la línea más gruesa. Tenemos que Rumanía y Bulgaria, como veis, pues está bastante más lejos del resto de los países europeos, y España, bueno, está bajando, pero muy lentamente este indicador. De hecho, en el último año, de 2022 a 2023, ha aumentado ligeramente, ¿no? Cuando la tendencia de otros países, como Grecia, ahí lo podéis ver, que es el amarillo, justamente en el año 2023 ha caído por debajo, ¿eh? Entonces España se ha convertido en el tercer país con más AROPE de la Unión Europea, cuando antes era el cuarto, ¿vale? Pero no perdamos de vista que España siempre ha estado mal en este indicador, siempre, algunos países a veces han estado peor, ¿no? Como algunos por ahí como Lituania o Letonia, ¿vale? Lo podéis ver que en algunos años por ahí estuvieron ligeramente peor que España, pero ya no, están muy muy cerca en cualquier caso.
Pero cuidado con la interpretación, insisto, esto no quiere decir necesariamente que haya más pobres en España o que la gente lo esté pasando peor en España que en otros países. Y luego vamos a entender por qué. Lo fundamental es entender en qué consiste este indicador AROPE. Ya lo expliqué en su día, entonces tampoco quiero bajar mucho al detalle y alargarme con esto, pero lo importante es recordar que para estar en riesgo de pobreza y exclusión social, es decir, AROPE, tienes que al menos sufrir una de estas tres situaciones, ¿vale? Que son lo que veis ahí. La primera, riesgo de pobreza. La segunda, baja intensidad en el empleo. Y la tercera, carencia material y social severa. Con estar solamente en una situación, ya entras a formar parte de toda esa gente que está sufriendo AROPE, la tasa de pobreza y exclusión social, que también genera mucho conflicto y confusión, porque aquí se llama casi igual que uno de esos indicadores, la arriba, que es riesgo de pobreza. Pero no, AROPE es tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, ¿vale? Que también la liaron bastante poniéndole este nombre, pero bueno. Entonces, ese primer indicador que os he dicho, que es el riesgo de pobreza, fijaos que nos habla de desigualdad, no nos habla de pobreza, que es también para hacérselo mirar. Están llamando riesgo de pobreza a un indicador que no mide pobreza, mide desigualdad, ¿vale? ¿Cómo la mide? Pues calculando la cantidad de gente que está por debajo, que de una renta inferior al 60% de la mediana de la renta de la economía correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, que os traigo aquí un dibujito para que quede claro. Si nosotros ponemos a todas las personas ordenadas de menor a mayor renta y las acumulamos cuando tienen la misma renta, nos sale un gráfico así. Siempre salen este tipo de gráficos en los países occidentales capitalistas, que es que a medida que te vayas hacia la derecha, es decir, la gente que tiene mucha renta, son pocos, ¿vale? En cambio, ¿dónde se concentra la mayor parte de la población? En ese nivel medio que podéis ver ahí, ¿no? Que es la renta mediana de la población. ¿Por qué? Porque el nivel promedio se ve muy distorsionado por esas rentas muy altas. Cuando tú haces el promedio de todas las rentas, te sale al final un punto que está muy escorado hacia la derecha en este gráfico, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy rica. Cuando tú haces el promedio, oye, es que te están empujando ese promedio muy a esas rentas altas, ¿vale? Entonces se suele utilizar la mediana para estas medidas de desigualdad. La mediana, os recuerdo, es un valor estadístico que te está dejando a un lado la misma cantidad de variables que al otro lado, ¿vale? Entonces siempre está un poco más atrás y eso se utiliza para decir, está dejando la mitad de la población a un lado y la mitad al otro, bueno, pues le calculo el 60%, que lo tenéis aquí en este gráfico. Entonces, todo ese área que veis desde el cero, ¿no? Desde el origen de ese gráfico hasta el valor, hasta las líneas punteadas del 60% de la mediana, es la cantidad de gente que está en riesgo de pobreza, ¿vale? Es decir, tiene una renta que está más alejada del resto de la población. Al final lo que están midiendo es eso. A lo mejor hay gente que con esa cantidad de dinero vive muy bien, ¿vale? Porque no tienen muchos gastos, viven de forma austera, ¿vale? Ellos mismos no se considerarían pobres, pero, oye, como están muy lejos del resto de la población, se consideran que están en riesgo de pobreza. Es una medida de desigualdad. ¿Cómo de lejos está frente a lo que puede garantizar tu sociedad? ¿Vale? Pero para cada sociedad es diferente, importante. Cada sociedad tiene una renta, cada sociedad tiene una mediana de la renta y cada sociedad tiene un 60% de la mediana de la renta, ¿no? Entonces imaginemos que ahora de pronto ahí pues aumenta la renta, la economía va creciendo y aumenta, se va a ver afectada la mediana, va a subir la mediana y también va a subir el umbral, ¿vale? También va a subir el umbral. Esto es solo cuando hay efectos redistributivos, hay más gente al otro lado de la mediana, de los más ricos, que han aumentado su renta más que esa primera mitad, ¿no? Que tiene menos renta. Pero esto es simplemente un caso paradigmático para que entendáis que el umbral puede aumentar simplemente porque hay un efecto redistributivo, la economía crece, ganan más los más ricos y lo que hace es que aumenta la mediana y por lo tanto también aumenta el número de personas en situación de pobreza. ¿Lo veis? Simplemente por el crecimiento económico de tu economía, al final el umbral a través del cual se considera que eres pobre aumenta. Y a lo mejor tú no te has movido con tu renta, pero ahora de pronto has pasado de ser no pobre a pobre, simplemente por este efecto de crecimiento económico y de redistribución de la renta. ¿Vale? Entended, esto es una cuestión estadística simple, al menos básica, ¿vale? Para comprender que este indicador se las trae, ¿eh?
Y lo contrario, ¿qué pasa si ahora la economía le va mal y le va muy mal también a los ricos? Oye, pues entonces la mediana cae, baja, aquí lo podéis ver, baja y también cae el umbral. Entonces a lo mejor, de nuevo lo mismo, pero en el sentido inverso, tú tienes la misma renta que antes, pero ha habido una crisis, tú te has salvado y resulta que toda la población es más pobre, pero tú te has quedado en el mismo sitio y ahora has salido de la pobreza. Tú en realidad más o menos estás igual que antes, pero en términos de riesgo de pobreza, que es desigualdad, estás más cerca del resto de la población y ya no se te considera pobre, ¿vale? Porque el umbral ha caído. Antes ganabas, yo qué sé, 15.000 euros, pero el umbral era 16.000 ya, y eras pobre, y ahora resulta que baja el umbral a 14.000 y oye, tú sigues ganando 15.000, ya no eres pobre, ¿eh? Fijaos de lo que estamos hablando. Entonces, cada país tiene un umbral diferente. Porque depende de su renta. Aquí lo tenéis para los países de la Unión Europea. ¿Dónde están los umbrales más altos? En los países más ricos. Ahí lo podéis ver. Austria, el Benelux, Noruega, los siguientes otros países nórdicos, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Francia. Y luego ya en otra liga, Italia, Polonia, España. Y luego ya en otra liga, bastante más abajo, Portugal, Grecia y los países del este de Europa. ¿Vale? Como ahí podéis ver. Entonces ya... seguramente estáis entendiendo por dónde van los tiros, por dónde va mi crítica. Mi crítica es que en realidad en España puede aumentar el número de gente en riesgo de pobreza simplemente por un efecto estadístico de que España está creciendo más que Grecia, que es exactamente lo que está pasando. Fijaos, el umbral, este es el umbral, ¿eh? Si tú ganas más, en este caso actualmente de 11.000 euros al año, no eres pobre, ¿vale? Pero si tú ganas 7.000 euros en Grecia, no eres pobre, ¿vale? En España serías pobre, en Grecia no, porque el umbral es diferente, ¿vale? Y los precios son diferentes, y la idiosincrasia, la cultura, todo es muy diferente, pero son indicadores con los que hay que jugar. Entonces, ¿qué pasa? Que en España, desde 2021, como ha crecido tanto la economía, y también ha habido efectos redistributivos, donde los más ricos han ganado bastante, la mediana ha subido, el umbral ha subido, ¿vale? Luego veremos que hay que matizar lo que he dicho, ¿vale? Que la desigualdad ha bajado en España, ahora lo veremos. Pero la clave es que el umbral ha aumentado. Entonces hay gente que ha pasado al umbral de la pobreza, o al menos es más difícil que haya gente que salga del riesgo de pobreza, ¿vale? Entonces, importante, fijaos, todo lo que ha aumentado el umbral de pobreza en España en comparación con el de Grecia. Esto es lo que ha explicado en muy buena medida que ahora España, en ese indicador AROPE, esté peor que Grecia. Pero no quiere decir, insisto, que haya más gente en España pasándolo peor que en Grecia. Que sí que es un problema que haya gente que lo esté pasando mal, sean cuantos sea. Pero cuidado, vamos a relativizar y vamos a entender que Grecia está muy mal. Grecia está muy mal, de verdad. Y ahora os voy a traer datos para recordarlo, que ya lo hablé en un vídeo pasado. Este es el titular que os decía del Confidencial. España se convierte por primera vez en el país del euro con mayor riesgo de pobreza. Por supuesto, firmado por el de siempre, Javier Jorrín, que me tiene bloqueado de Twitter por criticar sus desinformaciones. Porque ese titular, dejado así, es una desinformación. Porque es verdad, pero si no explica qué es lo que ha ocurrido, que es que en España el umbral para considerar a la gente pobre ha crecido mucho, más que en otros países como Grecia, que es el país que ha superado a España y por eso lo ha convertido en el primer país de la zona euro con mayor tasa de pobreza, es desinformar. Y por supuesto, pues imaginar el contenido del artículo. España lo hace muy mal, todo esto muy mal, las pensiones muy mal, todo muy mal, todo fatal, catastrofista absolutamente, ¿no? Y es mentira, es desinformación. En realidad España, ahora lo veremos con datos, ha mejorado mucho, incluso el riesgo de pobreza, ¿vale? Ha mejorado también la desigualdad, la baja intensidad en el empleo, y solo ha habido un indicador por ahí que se lo ha arruinado todo y que es muy volátil. Ahora hablaremos un poco de ello, pero oye, estos titulares desinforman, estas noticias desinforman. Del Confidencial ya sabemos que nos podemos imaginar. Datos rápidos sobre Grecia. Fijaos, aquí lo tenéis, todo lo que ha caído, en este caso, su Producto Interior Bruto per cápita en paridad de poder adquisitivo. O sea, que Grecia la arruinaron. Con la troika y la crisis del año 2010 y la del euro, la arruinaron. Y ya está. Y eso es así, desgraciadamente. Entonces que no ahora se piense que Grecia está mejor que España. No lo está. No lo está ni siquiera en ese tipo de indicadores. Aquí tenéis la caída del Producto Interior Bruto, o sea, demencial, lo que le hicieron a Grecia. Aquí tenéis la caída en salarios reales. Grecia es esa barra que llega al menos 30%, desgraciadamente. España sale muy mal parada también, porque esto es de 2007 a 2022. Es el segundo que peor sale parado. Pero fijaos la diferencia que hay con Grecia. Entonces, por favor, no puedes hacer una noticia diciendo que España ya va mejor que Grecia, porque ese indicador, que ya lo veis que va a depender mucho de cuánto crezca el umbral y de otro tipo de factores, como ahora veremos,
haya aumentado un poquito, ¿vale? Es que es desinformar, insisto, es análisis de trazo grueso, me quedo con este indicador y no bajo al detalle y no. Aunque seas periodista tienes que tener formación en economía para interpretar bien los datos. Aquí tenéis los datos de España, o sea, el ingreso medio ha crecido un montón en 2022 y 2023, un montón, ¿vale? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y a pesar de eso, a pesar de que los ingresos han aumentado, el mediano, el medio y por lo tanto el umbral, a pesar de eso, que es más difícil, ¿no?, superar el umbral, porque está cada vez más alto, a pesar de eso, lo ha superado mucha más gente que en el año 2022, ¿vale? Ahí podéis ver, seguimos hablando de la tasa de riesgo de pobreza, en España ha bajado, de 2022 al 2023, ha bajado, eso es un dato oficial del Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de condiciones de vida, eso es algo que hay que celebrar. Sigue siendo muy alta y eso es algo que hay que criticar, por supuesto, pero oye, de 2022 a 2023 esto ha mejorado, es decir, la desigualdad, recordemos que este indicador nos habla de desigualdad, ha mejorado. Poco, pero ha mejorado. Y mejoró muchísimo entre 2021 y 2022, como ahí podéis ver, ¿no? Lo podemos ver también mirando otros indicadores de desigualdad como el índice de Gini, que ha bajado bastante, de 2022 a 2023 y es una buena noticia, desde el 32 al 31,5. Entonces, buena noticia, en España se está reduciendo la desigualdad, en parte gracias a las medidas aplicadas por el gobierno, hay que decirlo, ¿no? Pero ahora, os comento, acabamos de conocer hace muy poco la publicación de un informe del Fondo Monetario Internacional que reconoce precisamente esto, que la desigualdad en España ha mejorado, se ha reducido gracias a políticas del gobierno como la subida del salario mínimo. Aquí lo tenéis, el Fondo Monetario Internacional admite que la subida del salario mínimo ha sacado a la pobreza a 1 millón de trabajadores en España, gente que antes estaba trabajando pero cobraba poco y gracias al aumento del salario mínimo ya ha salido de la pobreza, se ha reducido la desigualdad. También otro tipo de medidas, pero el Fondo Monetario Internacional se centra en el aumento del salario mínimo, que ya sabéis que ha tenido durante el gobierno de coalición un montón de incremento, ¿no? También el primer año del PSOE en solitario, pero pactado con Unidas Podemos. Y fijaos aquí, todo lo que ha reducido el incremento del salario mínimo interprofesional, la pobreza. Ahí lo tenéis, de 2016 hasta 2023 actualmente, ¿no? Ha pasado la pobreza de los hogares del 22,3% al 18%, es una reducción buena, tampoco mucha, pero dentro de, si solo coges a los hogares que tienen trabajadores, del 13,7 al 6,8. O sea, se ha reducido mucho este indicador que nos habla de desigualdad. Recordémoslo. Claro, si tú lo que haces es mejorar mucho proporcionalmente a los que están más abajo, la desigualdad mejora. Hay menos distancia entre los más ricos y los más pobres porque han mejorado mucho a los de abajo. Aquí lo podéis ver en otro gráfico muy bueno del diario.es. Fijaos, es que la subida real de las percepciones salariales entre 2019 y 2022 ha sido para la mitad de los trabajadores con menos renta, ¿vale? Y muchos han visto aumentar mucho su renta, claro, porque antes tenían algo inferior al salario mínimo y ahora al menos tienen el salario mínimo. En cambio, por culpa de la inflación, el 50% de los trabajadores más ricos ha perdido un poco, tampoco una locura, ahí lo podéis ver, un 2% de salario real, que es bastante y es absolutamente criticable, por supuesto, pero es que hay gente que ha ganado un 20%. Son datos del Fondo Monetario Internacional, de un estudio de esta organización. Entonces, no se puede compaginar esto con las otras noticias de España está fatal, el país con más pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, yo estoy intentando aquí dar las claves para entender por qué. ¿Por qué esos indicadores? ¿Por qué esos titulares? Y ahora vamos con el segundo indicador que explica y que compone el indicador AROPE. Es la baja intensidad en el empleo. No hace falta que aquí me extienda mucho. Todos sabemos que la economía española desde el año 2021 está creando muchísimo empleo, en parte gracias al salario mínimo aumentado, a la reforma laboral, al crecimiento económico rebotando después de la pandemia, en fin. Este indicador sabemos que ha mejorado muchísimo. Antes, en 2014, había un 17% de la población que no trabajaba todo lo que quería trabajar y ahora está en torno al 8%, ¿vale? Entonces ha bajado muchísimo también de 2022 a 2023. Entonces, hay dos indicadores de aquí, del AROPE, que han mejorado, riesgos de pobreza y la baja intensidad en el empleo. Entonces, ¿cómo es posible que AROPE haya aumentado, aunque sea poco, en el año 2023? Por ese tercer indicador, el de carencia material y social severa. ¿Cómo se calcula? Esto no es un indicador objetivo de, oye, voy a ver cuál es tu renta, voy a ver si estás trabajando o no. No, aquí es, te pregunto a ti como familia si tienes problemas para
consumir bienes y servicios básicos, ¿eh? Entonces, te pregunto por 13 conceptos, si al menos 7 no los puedes consumir bien, entonces, según lo que tú me estás diciendo, entonces lo que hago es meterte en este indicador de que tienes carencia material y social severa, ¿vale? Entonces, como digo, es un indicador subjetivo, que eso no quiere decir que sea malo, es otra forma de adquirir conocimiento, información de la gente, preguntándole a ellos mismos, en vez de mirarlo en la renta y tal. Lo único que ocurre es que es muy volátil, ¿vale? Este indicador es ultra volátil. Si os parecía volátil en los anteriores, que también lo son, imaginaos que de 2014 pasa del 10,5, más del 10,5 de personas que estaban sufriendo carencia material y social severa, 2014, al 7,5, un poco menos, en el año 2015. ¿Qué pasó del año 2014 a 2015? Pues en realidad hubo un poco de crecimiento económico en España, pero no te da para explicar eso, ¿vale? Tiene que ver más con expectativas. Oye, la economía por fin está mejorando, entonces yo a la hora de responder en esta pregunta voy a tener un sesgo cognitivo más positivo, ¿vale? Más optimista. Esto influye, así somos los seres humanos cuando nos afecta el entorno. Entonces, ¿qué ocurre en el año 2023? De año 2022 a 2023, fijaos todo lo que ha aumentado, eso es una locura. Esto que seguro que tiene que ver, ahora lo vemos, con la inflación, las hipotecas, sobre todo la hipoteca, porque es lo que marca el año 2023, los alquileres, ¿vale? Por supuesto que la economía española tiene problemas y hay gente que lo está pasando muy mal, pero no perdamos de vista que es que este indicador es absolutamente volátil, sube y baja mucho, un poco por la cara, por así decirlo. No hay una realidad económica detrás que te ayude a explicar eso. En cambio, los otros dos indicadores que hemos visto han mejorado de año 2022 a año 2023, pero este ha empeorado. Ya vimos en su día por qué. Sobre todo es porque no se puede la gente permitir mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Esto ha aumentado mucho. En parte por el cambio climático, probablemente, pero sobre todo por el incremento de los precios de la energía. Sin ningún lugar a duda. Y luego gastos imprevistos que también aumentaron mucho, y es la hipoteca. En el año 2023, gente que de pronto se le duplica la hipoteca y, oye, yo sí voy a pagar la hipoteca, pero me quedo con carencias para otro tipo de cuestiones. Entonces, y luego percepción subjetiva de la gente. O si no te están diciendo todo el rato que en el año 2023 va a haber una crisis económica, ya hemos hablado mucho de esto, pues tú a la hora de responder te ves afectado por eso. Hay que reconocerlo también, ¿no? Fijaos, la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, ha aumentado un poco la gente que contesta eso, dificultades para llegar a fin de mes. Y ahora, lo más relevante de todo esto, y ya vamos terminando, se puede ver cuál es la gente que está respondiendo esto, ¿no? Utilizando pues ese indicador AROPE, como digo, por los 3 círculos, los 3 indicadores y sus intersecciones. Lo podéis ver. Aquí el riesgo de pobreza ha pasado del 20,4 al 20,2 desde el año 2022 al año 2023. Os recuerdo, de un año a otro ha bajado, pero el de carencia material y social severa ha pasado del 7,7, aquí lo tenéis, del 7,7 al 9%, ¿vale? Mucho, un salto tremendo que ha dado ahí, muy volátil, como os decía, pero fijaos, la mayor parte que ha pasado a tener carencia material y social severa es gente que no tiene pobreza monetaria, que no está muy lejos del resto de la población en dinero y que no tiene problemas de baja intensidad en el empleo. Fijaos, es curioso, ¿no? Podríamos pensar que lo lógico es que la gente que tiene pobreza monetaria y que no tiene empleo, no trabaja lo suficiente, tiene carencia material severa. Pero esa gente apenas ha aumentado su carencia material severa. Sobre todo lo ha aumentado, podríamos decir, rentas medias, ¿no? Gente que no está sufriendo riesgo de pobreza y que está trabajando. Que esto ocurre y es importante entenderlo y darle salida. Pero cuidado, hay que cogerlo con pinzas porque puede verse muy influida por efectos de expectativas. Oye, la economía va mal, la hipoteca me ha destrozado ahora, entonces cuidado. Sí, hay que darle solución y es preocupante, pero hay que relativizar este indicador por lo que os estoy comentando. Y para terminar, aquí tenéis, AROPE no ha aumentado para todos los estratos de la población. Medido por edad, sobre todo ha aumentado en los menores de 16 años, niños, fijaos lo que estamos hablando, y también entre 16 y 24. O sea, son los jóvenes, los niños y los jóvenes los que están explicando que AROPE aumente. Entonces, esto pues habrá que ver un poco y bajar al detalle por qué, pero ya hablamos en un vídeo anterior que si se aprobara la prestación universal por hijo, esto se reduciría muchísimo de la noche a la mañana. Así que, por favor, hay que empujar en esa dirección. Es una medida que a alguien le puede parecer imperfecta, no sé qué, pero oye, efectiva es. Está probado y comprobado. Se ha utilizado en un montón de países. Si la gente de verdad quiere reducir la pobreza rápidamente en España, sobre todo la pobreza infantil, que fijaos cómo está,
que es súper elevada. Estamos hablando de que es el número 2 España en ese ranking. La mejor forma es aprobar una prestación universal por hijo. Te guste más, te guste menos, pero es la forma más potente. Así que mucho cuidado, lo dejo aquí, mucho cuidado con la interpretación de los datos de pobreza, exclusión social, porque en realidad se las carga el diablo, ¿eh? Hay que bajar al detalle para saber muy bien qué es lo que está ocurriendo. Y aquí lo podéis ver. Sí, un problema en España porque la carencia material y social severa ha aumentado, pero cuidado porque ese indicador es muy volátil, depende mucho de las expectativas y en realidad la desigualdad está mejorando, la tasa de riesgo de pobreza está mejorando, la baja intensidad laboral está mejorando y no puedes hacer comparaciones de trazo grueso de Grecia está mejor que España en eso, porque no lo está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.